Bueno, tengan todos y todas muy buenos días. Este sería el tercer capítulo de un proyecto, un programa que hemos impulsado desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se llama Lato Sensu, los diálogos del Instituto, cuyo nombre indica el carácter de amplitud, de inclusión, de pluridisciplinariedad que quiere tener. Pero este tercer episodio de la serie de los podcasts es desde luego un episodio particularmente especial por lo que simboliza y por quienes están aquí hoy acompañándonos. El título del episodio es Infancia y Derecho, 30 años de la lucha por la protección integral en Venezuela. Un tema central para la democracia, para la justicia social, para la dignidad humana, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y lo estamos haciendo y convocando con las dos personas que nos honran comenzar hoy con nosotros, con todos ustedes, en ocasión de una fecha muy especial, porque se están cumpliendo 26 años de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. La LOPNA, un acrónimo que creo que ningún venezolano deja de identificar. Y decía un viejo maestro que yo leí mucho, italiano, en los términos que se imponen es porque de ordinario lo merecen. Esa ley significó un hito que marcó el tránsito definitivo de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral en Venezuela. Pero luego pido de antemano las excusas del público, porque me hubiera gustado ser un especialista en estos temas, pero no es el caso. Pero sí me honro y me alegro profundamente a nombre de este instituto y de todos los que hacemos vida en él, de poder tener este tercer capítulo especialísimo, diría, de los diálogos del instituto, que se enmarcan en lo que dispone el artículo 2 de la ley de universidades, en el sentido de que estas instituciones y la academia universitaria está al servicio de la nación. Y creo que la nación está ávida siempre de conocer sobre estos temas y de, por supuesto, debatir y escuchar a personas que tienen un conocimiento muy particular de este tema y que nos van a ilustrar. Nos acompañan, en primer lugar, la profesora, la doctora María Gracia Moraes de Ramírez, abogada, criminóloga, es directora de este instituto, profesora jubilada de esta casa, de esta su casa, sabe que se lo digo de corazón, coordinadora del equipo técnico que redactó el anteproyecto de la NOVNA, consultora de la UNICEF, Save the Children, y ha trabajado en reformas legislativas en varios países de la América Latina. Y a mi derecha, y dándole la bienvenida a esta su casa, la licenciada Delia Martínez, psicóloga, oficial de protección de niños, niñas y adolescentes de la UNICEF Venezuela, con más de 25 años de experiencia en políticas de infancia, acompañamiento institucional y cooperación internacional. Y sobre todo destacaría quien ha sido testigo y protagonista del despliegue de la LOPNA en el territorio y en 26 años de vigencia de esta ley tan particular. Quisiera pedirles a ambas, en el orden que lo quieran, una primera intervención para situar a nuestro público, pidiéndole que nos expliquen lo que significó ese cambio de paradigma. ¿Cuál era el debate que estaba detrás de la situación legal e institucional de la infancia antes de la LOPNA? ¿Y qué implicación tuvo la doctrina de la situación irregular? ¿Y cómo esa doctrina se supera con esta idea de la protección integral que ustedes como especialistas sabrán explicarnos mucho mejor de lo que yo pueda mencionar? Mi querida María Gracia, tienes la palabra desde esta tu casa de siempre, que te espera siempre, que te reconoce, que te admira y que te quiere. Adelante. Buenos días. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a Dios, a la vida y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por esta oportunidad de volver a mi casa
y compartir este espacio con dos personas a quien conozco hace muchísimos años. No voy a decir cuántos para que no nos saquen la edad, pero son muchos, aproximadamente entre 30 y 40. Personas a quien admiro muchísimo, respeto en lo profesional y en lo personal los quiero mucho. Lo que había en el momento, voy a situar eso en el 1995, que fue el año en que todo se hizo más serio en Venezuela para superar el modelo tutelar. Para el año 1995, desde el punto de vista legal, lo que estaba vigente era la ley tutelar de menores, que como todas las de la región latinoamericana, hasta que se decidieron abrazar totalmente la doctrina de la protección integral, pues reflejaba a perfección todo lo que significaba la doctrina de la situación irregular. Ya les comento algo sobre particular. Y desde el punto de vista institucional, lo que había era el Instituto Nacional del Menor, INAM, al cual pertenecía Delia en este momento. Delia estaba allí en el Instituto Nacional del Menor en el año 95. Digo que el INAH había comenzado a hacer un esfuerzo de reflexión y cambio. En el INAH había en aquel momento, desde el punto de vista personal, dos seres excepcionales. Uno era Nancy Montero, su directora, y la otra era Gloria Perdomo, que estaba en un cargo muy importante, y ambas se sentían pues no satisfechas con lo que hacía el INAM, pero no acababan de captar que lo que andaba mal, porque desconocía el planteamiento a profundidad lo que era la doctrina de la protección integral. Lo primero que hizo el INAM en el esfuerzo de mejorar su servicio, que no era bueno, y no era bueno porque el INAM no sirviera, no era bueno porque se sostenía en una doctrina que ya era insostenible y que causaba muchísimo daño. Lo que hizo Nancy Montero fue descentralizar el INAM, porque creía que descentralizando habría más probabilidad de que las cosas funcionaran. Pero no sirvió, mejoró, pero no logró lo que ella pretendía, porque la doctrina que sostenía esto tenía muchos problemas. La doctrina de la situación irregular, o también llamada paradigma tutelar, había nacido en Argentina en el año 1919. 1919, hay que ver el tiempo que tuvo para crecer y solidificarse en nuestros países. A través de una ley que se llamó Ley Agote, y hasta el año de la convención ha sostenido todas las leyes, se ha reflejado en todas las leyes del continente, incluyendo en Venezuela. Este modelo planteaba que el niño era sujeto de protección y tutela por parte del Estado. Y esto tenía gravísimas consecuencias. Eso permitía al Estado centrar su acción en el niño mismo y no en la situación social de este niño. Permitía que el Estado encubriera su incapacidad de solucionar problemas sociales, transfiriendo a la familia del niño y al niño mismo toda la responsabilidad. En ese momento, el niño se llamaba menor, y menor era aquel que tenía carencias de todo tipo, y eso era todo. Por lo tanto, la primera consecuencia terrible de esta doctrina, de este modelo, era la criminalización de la pobreza, porque las leyes tutelares de menores de todo el continente se dirigían no más que a un grupo de niños, niñas y adolescentes de los respectivos países. Se dirigía a los pobres. Y esta pobreza se castigaba con la internación. Es decir, el Estado disponía y se permitía intervenir en la familia, sacar de manos de los padres la capacidad y la posibilidad de educar a sus hijos por razones de pobreza. Ese modelo permitía judicializar todos los problemas sociales. Ese modelo se centraba
y daba poder onímodo y discrecional a los entonces denominados jueces de menores. Este poder negaba explícita y sistemáticamente todos los principios básicos del derecho. No se necesitaba el derecho para qué, por lo que se quería era tutelar, lo que se quería era proteger. Entonces el derecho llamado de menores realmente no existía, ¿no? Era un tutelaje puro y simple, con todas esas consecuencias que yo les estoy diciendo. Entonces, este modelo era imposible de que funcionara en la realidad y garantizara a los niños los derechos que los tenía, pero no estaban reconocidos en ninguna legislación. La ley tutelar de menores realmente, si uno la examina hoy, y es un himno al modelo tutelar. Luego viene la convención y todo cambia, pero eso es lo que había tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista institucional. En los momentos precedentes al año 1995, cuando todo comienza a cambiar. Él estaba allí. Ella creo que puede complementar esta idea porque es testigo de esos hechos. Efectivamente, muchas gracias, María Gracia. Y quería hacerle la misma pregunta, que más que pregunta es un llamado a que comparta con nosotros una reflexión a la licenciada Delia Martínez, a quien le voy a rogar que me permita tutear aquí desde su casa. Ese momento, Delia, que acabo de aprender, esa doctrina que se conoció como el paradigma tutelar, y que con la LOM dar paso a la doctrina de la protección integral. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo puedes compartir con nuestro auditorio? Sí, gracias, muchísimas gracias. Primero que nada, quiero dar las gracias por la invitación a participar en esta actividad. La profesora María Gracia, la maestra, doctor Yasmín, Carla, para mí es un orgullo estar en esta actividad con usted, es lo primero que quiero decir. Y ha sido sumamente relevante hacer el recuerdo de lo que significó este momento. Y ahora mismo que María Gracia menciona la época del Instituto Nacional del Menor, que era la institucionalidad vigente en el momento, en los años 90, yo recuerdo cosas muy gráficas, ¿no? Como por ejemplo familias que llevaban a sus hijos al Instituto Nacional del Menor porque el niño o la niña o la adolescente daba problemas. Y entonces, con esto lo que quiero es poner de manera gráfica lo que estaba diciendo María Gracia. Es una situación en la cual la intervención del Estado es tan fuerte dentro de ese marco legal de la ley tutelar del menor que absolutamente todo pasaba por la intervención del Estado. Entonces la niña me da problemas, el niño me da problemas, el niño que está en la famosa situación de peligro que decía la ley tutelar del menor, o el niño infractor, o el niño en pobreza, cualquier situación que era para calificar a la niñez y a la adolescencia en situación irregular e implicaba de inmediato la intervención del Estado. Eso, eh, por supuesto, era una situación absurda y que se revierte más adelante con la visión de la protección integral. Yo también quiero destacar lo que decía María Gracia en relación al proceso de descentralización, porque cuando llego al Instituto Nacional del Menor, llego precisamente para apoyar esa labor. La doctora Montero estaba impulsando ese cambio porque precisamente ya se estaba pensando en este nuevo modelo, un modelo que se pensaba desde la protección inmediata más cercana a niños, niñas y adolescentes. Ese pensamiento ya estaba rodando por el país, ¿no? Y creo que es algo que vale la pena valorar, vale la pena pensar en este momento, porque creo que cuando hacemos este ejercicio de ir hacia atrás, es también un poco pensando en lo que ha significado hacia adelante esta situación. Quizás sin valoraciones apresuradas, creo que es importante que esto en algún momento nos permita hacer una adecuada evaluación de lo que ha sido el sistema que existió, esa institucionalidad que existió, comparándola con lo que existe, con lo que se creó, que esta universidad ayudó a crear posteriormente. En cuanto a la situación del país, los otros elementos que quisiera resaltar es que yo recuerdo mucho que yo me incorporo a toda esta movida, por así decirlo, en el año 1991. En el año 1991 pasan algunas cosas interesantes, ¿no?
Una de ellas es que se genera, o quiero comenzar por mi casa, por mi actual casa, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Se instala la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por primera vez en Venezuela. Estoy hablando del año 91. Y también en este momento ya había entrado en vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño. Se hace una gran actividad que se llamó Los Niños Primero en un gran hotel en Caracas. Y además también sucede algo interesante y es que comenzamos a levantar desde ese momento, comienzan, yo estaba muy joven quizás en ese momento, pero las personas del momento levantan el hecho de que Venezuela ratifica la convención inmediatamente que aparece en el año 1989, inmediatamente después en el año 1990, y al ratificar la convención y hacer la ley del país, y es lo que quiero destacar ahora a propósito de la pregunta que usted hace, comienza una inmensa contradicción. La contradicción es que tenemos a la convención como ley del país y tenemos a la ley superior del menor que, como bien explicó la doctora María Gracia, pues era una posición absolutamente contraria. Entonces, yo creo que lo que hice destacar del momento también es esa, esa conflictividad que se genera en donde la participación del Estado, de la sociedad, especialmente de la sociedad, una sociedad más especializada, más preparada, levanta la situación y comienza este aire de cambio que, como bien dice la doctora María Gracia, llevó a que el Congreso de la República del momento le solicitara a esta casa, a el Centro de Investigaciones Jurídicas, que así se llamaba en el momento, a preparar el anteproyecto de ley. Y allí comienza una situación que cambia totalmente, que genera la transformación jurídica, pero también una transformación social. Era eso lo que se estaba buscando, una transformación jurídica y social para hacer una vida más favorable a los niños, niñas y adolescentes del país. Niñas, yo no sé que el mensaje clave era, ya no veamos solo la pobreza, ya no veamos solo las carencias, pensemos que son todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes. Ese fue el mensaje clave de la oficina para la que trabajo. Delia, muchísimas gracias y les agradezco a ambas habernos puesto ya colocado en lo que fue los primeros trazos borradores de la LOPNA, pero quiero ante ello indicar un poco en línea lo que acaba de decir Delia, lo que significó aquel momento y aquel requerimiento que se le hizo a esta casa, que terminó por significar para quien les habla uno de los capítulos más brillantes de esta universidad y es decir, de este instituto. El año pasado el instituto cumplió 50 años y hay un espléndido estudio en esa obra, una obertura, lo llamó profesor Anselmo Pueblo, que se llama Una historia del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UCAP en sus 50 años, que recomiendo ampliamente. Quiero citar apenas un párrafo de ese estudio. El periodo 97-98, decía el profesor Cuello, es un parteaguas en la historia del Centro de Investigaciones Jurídicas y la razón es sencilla. Hablar de la investigación jurídica en la UCAP es hablar de la ley orgánica para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Poco más puede decirse en este sentido y de luego que comparto absolutamente esa valoración que me parece que es de justicia y que cuenta desde luego la historia de esta casa y de sus capítulos más estelares. En este sentido, quisiera invitarles a otra reflexión ya en el momento de la LOMNA y pedirles que nos hablen de la historia, la historia intrínseca más particular de ese proyecto. ¿Cuál fue la metodología de ese proyecto? Desde luego fue una metodología profundamente participativa. ¿Cuál fue la metodología de consultas en los territorios? ¿Cómo se conformó el equipo multidisciplinario para ir redactando el proyecto? Abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que nos hablen de la historia de ese proyecto. Por supuesto, enorgullece al país, pero enorgullece muy particularmente a esta casa desde la cual estamos hablando. Profesora Moraes.
Mira, déjame decirles desde ya que estoy totalmente de acuerdo por haber estado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en aquel momento, Centro de Investigaciones Jurídicas, desde ese momento mismo, desde antes. No creo que lo que se escribió en la historia del instituto es absolutamente correcta. El papel del instituto en aquel momento, centro, fue fundamental. No solo para la elaboración de la ley, fue fundamental para la implementación de una ley. Porque el proceso de elaboración, que ya vamos a describir históricamente, los intrígulis e incluso los pequeños secretos de este proceso, debe ser precedido por entenderse que una vez que la ley se aprobó, el instituto entró en un proceso de paternidad responsable y nunca más lo largó. Es decir, la universidad ha pasado, a partir de ahí, cumplió con su papel, que es enseñar, investigar y extender este conocimiento. De docencia, investigación y extensión. Como no vamos a volver al asunto, déjame decirles que el instituto se tornó una referencia dentro y fuera del país. El instituto, de todo lo que hizo, que fue acompañar el proceso de implementación de la ley a través de consultorías, cursos y cosas mil, lo más importante es que el instituto ha logrado crear doctrina. La única doctrina que hay en América Latina con respecto a los derechos de los niños fue hecha por este instituto. Porque año tras año, durante 10 de los 26 que la tiene, que cumple, que acaba de cumplir, se ha realizado un evento que se llamaba las Jornadas de la Lopna, que han producido 10 libros. Y estos libros son los que se usan en América Latina, y lo que lamento es que eso no esté totalmente digitalizado para reflexionar sobre las leyes nacionales de otros países. Ese es el mayor logro del instituto, crear doctrina con respecto a los derechos de los niños. Y la historia fue la siguiente. Se aprueba la convención en el año 89, en el año 90 Venezuela ratifica la convención y asume el compromiso, entre varios compromisos que asume, de legislar, de adecuar la legislación interna a los mandatos de la convención. Todos los países signatarios y ratificantes asumen este mismo compromiso. Pero no lo hizo de inmediato. No es fácil reflejar la convención en una buena ley. No es fácil. Varios países lo habían hecho antes y se han equivocado terriblemente y han tenido que rehacer sus leyes totalmente. Entonces Venezuela quedó allí, para aquí, para allá, hacía unas cositas, hacía otras, desde el punto de vista legislativo, pero mientras esto sucedía, la sociedad civil sí se ha empoderado. Se ha empoderado, se ha organizado para crear una nueva ley para defender los derechos del niño. La sociedad civil se ha enterado antes que el Estado de las obligaciones estatales y de la corresponsabilidad de la sociedad civil en este proceso. Recordemos que estamos hablando del último gobierno del doctor Rafael Caldera, donde el Estado se ha desdibujado bastante, lo que ha permitido a la sociedad civil fortalecerse. UNICEF ha sido definitivamente importante para apoyar este crecimiento. Mientras el Estado medio dormía, la sociedad civil creó una organización importantísima que se llamó CONGANI, que era una coordinadora de más de 200 instituciones que trabajaban con niños, niñas y adolescentes. Y llegó a formar otra organización más pequeña, con 21 de las organizaciones sociales que trabajaban con niños, que se llamó Juntos por una Nueva Ley. Entonces, bien, estaban instaladas la sociedad civil y el Estado no daba señales de querer, ha participado de congresos, pero no captaba, no entendía el compromiso, no comprendía lo que era la doctrina de la protección integral. En el año 1995, la fracción parlamentaria de COPEI presenta ante el Congreso un proyecto de reforma de la ley tutelar de menores, cuando lo que se exigía era un cambio paradigmático. Y lo más grave de este
proyecto era que lo único que pretendía era aumentar la edad de imputabilidad de los menores que cometían delitos de 16 para 18 años. El INAH, que tenía 2 personas formidables ahí, eso le sentó muy mal, porque el INAH había participado en eventos internacionales, había captado, si bien no entendía muy bien lo que era la protección integral, había captado que necesitaba una nueva ley integral y no una reforma puntual y tan horrorosa como es. Evidentemente, la sociedad civil que se estaba organizada, pues se levantó y dijo, no, esto no puede ser. Entonces, el INAH se compromete a presentar al Congreso un proyecto alternativo a este. Y le dan 2 meses para hacerlo. Evidentemente, en 2 meses esto no llega a ninguna parte. Hicieron formar una comisión de jueces. Y los jueces eran los poderosos. Los jueces eran la figura central del modelo. Los jueces no se iban a autodestruir, evidentemente. No iban a ceder su espacio a los corresponsables de la situación, de la garantía de los derechos. Entonces, aquello que presentó el INAH fue muy malo, ¿no? Y reconocido por el INAH mismo. El INAH, cuando entrega el proyecto, dice, no estamos satisfechos. Lo hicimos corriendo, pero eso no está bien. Denos más tiempo. ¿No? Y le dieron más tiempo y volvieron a presentar algo que tampoco fue muy bueno. Y esto el Congreso recibió y lo ha llevado a consulta pública. A todas las instituciones se mandó este proyecto del INAH. Y el proyecto del INAH fue a parar en la mesa del entonces rector de la UCAP, el padre Luis Ugalde. Y el padre Luis Ugalde, y eso pues son confidencias aquí de la historia, entonces llama a María Gracia, aquí tengo un proyecto, venga acá, busca eso, que eso es para ti. Y yo recibo aquello, y él dijo, ¿qué pasé con eso, padre? Eso es para hacer un análisis y mandar para el Congreso. Bueno. Entonces formamos una comisión, mira, ya multidisciplinar en el sentido de que había psicólogos, había trabajadores sociales, había abogados de la UCB, hemos convocado también la UCB y nuestra. Hicimos un análisis y además enterarnos de qué doctrina era esa, yo no tenía la menor idea. No, yo trabajaba, era con presos, adultos, mi área era la criminología, entonces me tocó entender esto, ¿no? Entender esto, fui apoyada por UNICEF, por UNICEF no había entrado en el asunto todavía. Entonces entramos a estudiar eso. Hicimos un análisis. Y este análisis lo enviamos al Congreso, evidentemente, porque fue quien nos pidió la opinión, y se nos ocurrió mandarlo a UNICEF también, porque es el garante de la convención en el país. Bueno, eso llega a UNICEF analiza, y una persona que se llama Emilio García Méndez, que considero el papa de los derechos del niño en América Latina, dice a la representante de UNICEF en aquel momento, Atena Monteo, que quien hizo ese análisis debe hacer la ley. Así de sencillo. Y entonces, porque el que hizo eso había entendido la doctrina. Así que nos llamaron, plantearon esa posibilidad. Nosotros atrevidamente dijimos que sí, y hubo un contrato de UNICEF que era precisamente para la elaboración de un proyecto de ley alternativo al del INAH. Y ahí llegamos, el instituto llega a esto. Llegó a entrometerse en este proceso tan maravilloso. Con mucho miedo, ciertamente con mucho miedo, porque era un asunto monumental, no entendíamos el peso de esto. ¿Qué se hizo a partir de la firma de este convenio? Lo primero que se hizo fue ir a conversar con la sociedad civil. Y ahí conocimos una institución maravillosa, que es SECODAP, ¿no? SECODAP es la institución más sólida y la que ha sobrevivido a todos los embates desde esos 27 años. Fuimos allí a hablar con ellos. El convenio, el contrato con UNICEF, contemplaba un componente muy interesante, que era construir el proceso, era documentar la construcción de la ley
Y el día que inauguramos este proceso, yendo a SECODAP a enfrentarnos con la sociedad civil, estaba ya una joven que ahí está por ahí andando, que Carla Serrano, que era una jovencita estudiante de sociología. La contratamos para que documentara la ley. Y en este primer día fue conmigo. Y ella es testigo de que llegamos ahí en aquel ambiente que no conocíamos, primer acercamiento de juristas con la sociedad civil. Ella sí conocía, ¿no? Porque es socióloga, pero yo no. Y planteamos lo que queríamos hacer y ellos dijeron, mira señora, lo único que les voy a decir es que no le estamos dando un cheque en blanco. UNICEF pudo haberla contratado, no la conocemos, vamos a aceptar la contratación, pero usted no tiene un cheque en blanco. Entonces yo les hablé de un proceso participativo, genuinamente participativo, porque generalmente la participación es la siguiente: se hacen las leyes y después se participa, que se concluye el proyecto y se somete aquello a consulta que no se oye. Yo les propuse un proceso participativo, no porque a mí me pareciera lindo la participación. Hicimos un proceso participativo porque todo el proceso de construcción colectiva de la LOPNA se basó en los principios de la convención. Y uno de los principios de la convención es la corresponsabilidad. Entonces, no podíamos hacer solo esto. Ahí en este proceso han participado actores como el Congreso, el INAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, amparado por UNICEF, es decir, UNICEF, y la sociedad civil. Y esos actores fueron corresponsables de lo que salió. La LOPNA no es una ley de escritorio, una ley hecha por dos personas sentadas ahí. Es un proceso genuinamente colectivo. Bueno, después que estuvimos allí, nos asustaron bastante. Dijeron a la sociedad civil que no creían que una universidad católica podría, también eso es una intimidad que revelo después de 27 años, que la universidad católica no podía resolver dos problemas de la ley. Y el primero era la salud sexual y reproductiva, porque éramos católicos, eso no iba a poder ser. Aquí no confiaban en que iba a hacer las cosas bien. Y lo otro era el control de los medios de comunicación. Entonces yo le dije en ese momento, su rector no va a permitir. No, mi rector sí va a permitir. Pero claro, yo salí corriendo a hablar con el rector y le conté ese encuentro con el padre Ugales, también era sociólogo, ¿no? Y entonces todo esto se ha resuelto y a partir de ese día pasamos a la segunda fase, que fue escoger el equipo redactor. Necesitábamos especialistas en derecho civil, en derecho penal, en derecho procesal, en derecho administrativo y sobre todo en derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. No había especialistas en derecho de los niños. Entonces, había que formarlos internamente. Entonces, se escogieron personas y además especialistas en técnica legislativa. Voy a citar los nombres. Especialista en derecho de los niños, Cristóbal Cornieles. De derecho penal, José Luis Irazú. De parte de derecho civil, Aide Barrios. Técnica legislativa, Berkis Betancourt. Y para mí la exigencia fundamental es que supieran derecho. Derecho de los niños se aprende. Que fueran los mejores en su especialidad. Y así fue. Aceptaron y comenzamos la primera fase. Convocamos 2 equipos de la sociedad civil. Un equipo de apoyo fijo y un equipo de apoyo rotatorio. El equipo de apoyo fijo estaba constituido por 2 o 3 personas que asistían todas a nuestras reuniones del equipo redactor. Nos reunimos todos los miércoles y todos los miércoles estas personas que fueron designadas por el comité por una nueva ley, aquí recibimos el que mandaron, participaron semanalmente de la elaboración de los contenidos y del control de los productos. Y el segundo equipo era el equipo de apoyo rotatorio que íbamos convocando en la medida que queríamos enriquecernos en cuanto a lo que había que poner en la ley. Todo equipo rotatorio de la sociedad civil también. Entonces queríamos hablar sobre adopción,
convocábamos las organizaciones que tenían niños en adopción. Evidentemente el INAM, que era el que sostenía la batuta, los jueces. Queríamos hablar de derecho a la educación, pues se convocaba a la gente del Ministerio de Educación y gente que tenía organizaciones que fortalecían la educación, salud y sucesivamente. El proceso comenzamos en octubre de 1996 y para decirles rápido, el proyecto fue entregado en julio de 1997 por una niña en el Congreso Nacional. Trabajamos día y noche. Esto fue realmente un proceso rapidísimo comparado con los que después hemos tenido oportunidad de coordinar en América Latina, porque quede claro que este proceso legítimamente genuino, participativo, fue modelo en América Latina. Entonces, por UNICEF mismo, hemos ido a coordinar el del Ecuador y luego de la República del Salvador. Entonces, primera cosa que hicimos nosotros fue alimentarnos, entender a fondo qué era esa doctrina, a qué respondía, cómo se contraponía con la anterior para evitar cualquier resabio de lo tutelar en este asunto, en la ley nueva, evidentemente. Comparar, estudiar un ejercicio de legislación comparada, porque América Latina ya tenía varias leyes hechas. Ecuador, Bolivia, Perú, principalmente Brasil, que hizo la mejor ley, que el Estatuto da Criança, que fue del año 89. Entonces, hicimos ese ejercicio. Cuando nos sentimos fuertes y preparados, día y noche, ¿no? Preparados, pues hicimos un mapa de la ley. Y ese fue el primer producto que se presentó al equipo de apoyo de la sociedad civil. La ley va a ser así. Estos son sus partes. Esto es lo que vamos a hacer. Ellos discutieron, aprobaron y a partir de ahí comenzamos a redactar. Cada quien redactaba su parte durante una semana y el próximo miércoles presentaban esto. Pasamos toda la tarde en el instituto analizando lo que se había hecho, corrigiendo lo que se había hecho y así fuimos poco a poco trabajando la ley hasta que quedó el proyecto, el anteproyecto hecho para nosotros. Ahí sí vino un proceso de consulta amplio. Ahí ese proyecto se mandó a todo el mundo y abrimos un mes de estar ahí a disposición de 9 a 12 y de 2 a 6 a disposición de quien quería agendar, venir a dar su opinión. Apareció gente de todas partes, del interior, de Caracas, y hemos oído a todo el mundo, pero con una cosa fundamental, nunca hemos mentido, nunca dijimos vamos a corregir esto cuando eso era incorregible. La gente que entraba ahí sabía si su planteamiento iba o no iba, para no tener sorpresas de ningún tipo, siempre con la verdad por delante, incluso el nombre de la ley. Y muchas cosas han sucedido, muchas anécdotas hermosas han sucedido. No les quiero contar cuando la ley quedó lista y que pasamos toda una noche, la noche entera leyéndola, porque una cosa es verla y otra cosa es escucharla. Cuando usted lee, pasan gazapos. Cuando usted escucha, no. Entonces decimos, es que sentados ya en el piso, ¿no? Ya no hallamos cómo quedar un día, una noche entera escuchando la ley ininterrumpidamente. Uno decía, no es posible que eso esté ahí, pero ¿cómo dejamos poner esto ahí? Quiero también contarles, así ya a modo de concluyendo esta historia, que hubo 2 temas que no fue posible hacer no más que por la participación de pequeños grupos. 2 temas que fue para lo cual fue necesario un evento mayor. Uno fue el trabajo infantil. El trabajo infantil, saben ustedes que hay 2 corrientes muy marcadas en América Latina, una que propone pues la eliminación del trabajo infantil y la otra el sostenimiento. Del lado de la eliminación está UNICEF, evidentemente, y varios expertos, o varias gente nacional. Y de la parte de los que pretenden la continuidad del trabajo infantil, porque es necesario que los niños ganen, porque las familias son pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Está un personaje que todavía vive, que se llama Alejandro Kuzjanovich, que es peruano, y que entonces vamos a confrontar
trajimos a Kuzianovich, UNICEF trajo, ¿no? Kuzianovich, y armamos un evento sobre el trabajo infantil hasta que tomamos la decisión de qué íbamos a poner ahí dentro de la ley. Y el otro fue el problema del derecho a la identidad. Cuando se estaba haciendo la LOBNA, el porcentaje de niños que no tenían resguardado su derecho a la identidad era monumental. Entonces se hizo un gran evento para decidir qué es lo que se va a poner ahí. Lo que quiero significar es que nada que está en la LOBNA fue invento del equipo redactor. El equipo redactor dio forma, pero lo que está ahí es un producto de una construcción colectiva. Hasta aquí, porque si no la Delia no habla. María Gracia, muchísimas gracias. Y quería pedirle, en resguardo del tiempo, si pudiera quisiera completar algo, porque efectivamente la UNICEF se involucra en aquel proceso, ¿no? Pero por un detalle histórico, que agradezco tanto que ustedes nos hayan ubicado ahí, a los que no somos expertos en el tema. Decía la profesora Moraes que el proyecto se presenta formalmente en julio de 1997. Pero el 20 de noviembre de ese mismo año se da una movilización infantil, conoció la movilización infantil del 20 de noviembre de 1997. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué fue tan relevante, al margen de otros hitos, para lo que fue la sanción definitiva de la ley? Porque en lo personal agradezco sobremanera habernos llevado a aquel momento y a aquel país de la década de los 90, donde se da un proceso tan interesante como este, y que reitero, y lo diré varias veces, prestigia este instituto como parte de su mejor historia. Sí, yo quisiera aprovechar esta pregunta que usted hace para relevar lo siguiente, ¿no? Y es que en toda esta historia que nos ha compartido María Gracia y que introduce el rol de UNICEF durante esta década del 90, yo quisiera como relevar, como destacar el que un rol principal de la organización para la que trabajo en ese momento fue el hacer siempre el llamado, primero que nada, la interlocución entre distintos actores, ¿no? Porque era Estado, sociedad, academia, y principalmente en ese rol, el relevar los principios de la protección integral, ¿no? De niños, niñas y adolescentes que estaban siendo reconocidos en la convención y en el proyecto de ley que se estaba presentando. Uno de esos principios fundamentales es el de la participación. María Gracia mencionó el de la corresponsabilidad. Yo menciono, obviamente, no puedo dejar de mencionar el interés superior del niño, prioridad absoluta, pero a la razón de su pregunta, quiero relevar el de la participación y principalmente de la participación de propios niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, digamos que la cosa fue como así. Yo relevo lo que dice María Gracia en el sentido de la participación de especialistas, y UNICEF contribuyó en la traída al país de especialistas muy connotados en la región. Y ella nombró a Emilio García Méndez, pero vinieron otros, Antonio Carlos Gómez de Acosta, Pifer, el mismo Sillero, el doctor Emilio García Méndez, el maestro que en ese momento era el asesor regional para UNICEF en América Latina, el doctor Edson Seda, digamos, teníamos a la crema del tema de protección de la niñez apoyando al país para la mejor realización de ese proyecto de ley. Teníamos en la casa, en propio UNICEF, debo mencionarlo, al doctor Emilio Weiss, quien además también empujó de manera significativa el trabajo que se hizo desde UNICEF. Y claro, para UNICEF, lo clave es dar el salto que la convención está pidiendo desde el primer momento. Y el salto es: los niños tienen derecho a ser escuchados, del famoso artículo que indica a que los niños y adolescentes tienen que ser escuchados sobre los asuntos que le conciernen. Entonces, la participación de ellos es clave. No es posible
ninguna decisión judicial, ninguna decisión administrativa, ninguna decisión legislativa, y en ese momento se estaba hablando de la creación de un proyecto de ley sin la participación de niños, niñas y adolescentes. Así que la consulta estaba dirigida por estos actores que se han mencionado acá, pero también estaba dirigida muy especialmente a, a, a los propios niños, niñas y adolescentes. Y aquí en una alianza con María Gracia, y en una alianza muy significativa con una organización que ya ella mencionó, que es SECOA, hemos conseguido algunas imágenes, y no solamente algunas imágenes, sino algunas consignas del momento. Yo voy a compartir con ustedes las imágenes y voy a ir mencionando a la vez algunas de las consignas, ¿no? Por ejemplo, en estas primeras imágenes, una consigna clave que se utilizó en todos los procesos de participación infantil en los años 90 en Venezuela fue, y en América Latina, nada sobre nosotros sin nosotros. Eso lo decían los niños. Nada sobre nosotros sin nosotros. No tiene sentido que estés hablando de asuntos que me conciernen sin que yo esté allí presente, ¿no? Otra, la ley que los adultos tardaron, los niños la exigieron. ¿Sí? Y esa fue una expresión recurrente para la movilización que usted mencionó hace poco del 20 de noviembre de 1997. Es clave el que esto haya sido mencionado así por los niños, niñas y adolescentes. Hay imágenes maravillosas en donde se ve la amplia movilización, eso que está contando María Gracia, de que no era una, una actividad legal que se construía en un escritorio con los expertos, sino que era una sociedad movilizada y especialmente niños, niñas y adolescentes. La LOPNA no nace en un escritorio, nace en la calle, en las escuelas y en las comunidades. Y eso fue como la síntesis, la frase síntesis de aquel proceso consultivo. Allí tenemos imágenes de niños, niñas y adolescentes en la calle, en espacios de las comunidades, también en otros espacios de la sociedad, incluso espacios privados de la sociedad. Y el mensaje, que ya lo mencioné, pero que lo quiero reiterar, muy propio de UNICEF para el momento, es todos los derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, para todos los niños, niñas, y agregamos para cómo se maneja en la legislación venezolana, adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Ese fue un mensaje regional impulsado por el doctor Emilio García Méndez, quien mencionamos una vez más, y allí pueden ver imágenes de los niños en el Congreso de la República de entonces, sentados allí mismo, donde hoy en día vemos a otras autoridades. Allí están los niños sentados, están debatiendo y están haciendo sus propuestas y entregando el anteproyecto de ley, como bien lo mencionó María Gracia. Y finalmente les quiero mostrar esta imagen en la cual es un mensaje que reitera UNICEF. En aquel momento lo mencionó muchas veces y que yo creo que está vigente al día de hoy. La LOPNA no es una política social más, es el cumplimiento de una obligación internacional del Estado venezolano. Eso es clave, yo creo que para mantenerlo, y allí tenemos una imagen en la cual además se ve un antiguo logo de UNICEF que está apoyando la realización de esta actividad, eh, favoreciendo la participación de niños, niñas y adolescentes. Y yo quiero insistir en eso. El cambio que pide la Convención sobre los Derechos del Niño fundamentalmente es salir del adultocentrismo, comprender que ellos son los protagonistas principales y que sin ellos, nada. Sin nosotros, nada, como decía al principio. Delia, muchísimas gracias. Y les propongo un último bloque. Lamento que sea el último, porque en verdad yo he tomado nota, aprendiendo y recordando lo que yo puedo recordar de aquel momento, que fue un momento tan particular y que ustedes nos han ilustrado de manera tan precisa, y de quienes participaron y vivieron aquellas circunstancias. Y les pido una reflexión. Yo comprendo que es un atrevimiento, a modo de recapitulación, en el sentido de que esa ley que se aprobó en 1998, pero luego, no, siendo una ley de tanta significación, me imagino, ustedes me corregirán, que no ha tenido una implementación lineal. En estos 26 años, ¿cuáles dirían ustedes que han sido los principales avances y retrocesos? Y particularmente, si miráramos hacia adelante,
Y si yo pudiera darle a usted un bolígrafo para modificar a ti y a María Gracia la ley en este momento, por lo que hace a la ley y a su implementación, ¿qué falta por hacer? ¿Qué le dirían a las nuevas generaciones de abogados, psicólogos, defensores, defensoras, trabajadores sociales, toda aquella pléyade multidisciplinaria que se convocó en esta casa para hacer posible una ley de esta significación? Empezamos contigo. Ok. Justo antes de estar en este espacio, María Gracia nombraba a la joven del momento, nombraba a la compañera Carla. Y minutos antes de entrar a esta reunión, Carla Serrano, y minutos antes de entrar a esta reunión, yo le decía a ella, oye, preparándome para esta actividad, yo me traje varias cosas, ¿no? Porque por curiosidad me puse a buscar en la oficina y encontré las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del año 1999 y encontré la memoria y cuenta de la República de Venezuela del año 1999 publicada con información estadística, presupuesto que se cumplió, que no sé. Y quiero comenzar por allí porque eh, no me quiero extender mucho, pero quiero llamar la atención a razón de su pregunta en al menos 3 asuntos fundamentales. Yo creo que el tema normativo, mismo UNICEF ha dicho durante mucho tiempo que el nivel de adecuación de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con la Convención es bastante alto. Uno, por supuesto, puede tener algunos comentarios en relación a lo que ha sucedido a la luz de las 2 reformas que ha tenido esta ley. Pero más allá de eso, de manera general, se puede seguir hablando de un importante nivel de adecuación de la ley nacional a la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces, en ese sentido, yo me voy, a razón de su pregunta, por 3 aspectos fundamentales. Creo que es importante el que logremos dar los saltos a nivel de políticas de protección de niños, niñas y adolescentes, tanto de protección especial como de protección integral de niños, niñas y adolescentes, que no se han dado, porque no es suficiente un marco normativo. El país, hablábamos al inicio de la importancia de la transformación social que acompaña a la transformación jurídica. Eso, cuando uno ve las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del año 1999 y mira la más reciente, que son del año 2014, hay similitudes. Y eso lo que evidencia es que hay asuntos que aún están pendientes. Y solo menciono uno. Aún está pendiente un plan nacional de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y el Estado tiene el compromiso de avanzar en esa vía. ¿Qué otro asunto creo yo que es importante tener en consideración? El cambio de normas sociales y culturales que tienen que acompañar al cambio jurídico. Es decir, como sociedad tenemos que comprender que no es solamente que esté en la ley, sino que yo daba al inicio el ejemplo de la señora que llevaba a la niña al Instituto Nacional del Menor, ¿verdad? Quizás eso es uno de los cambios que hoy en día no aparece, pero sí hay situaciones en las cuales la familia, incluso el mismo Estado, sigue diciendo cosas que no son cónsonas con la doctrina de la protección integral. ¿Qué cosas no son cónsonas? Cuando, por ejemplo, llaman a UNICEF y nos dicen, necesitamos recursos para crear nuevas instituciones para los niños. Si estamos hablando de institucionalización de niños, estamos retrocediendo, ¿no? Porque de lo que hemos hablado es de niños, niñas y adolescentes. Lo que dice la Convención que acá la tengo es, niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en el entorno familiar. Y eso es lo que debemos apuntalar. Niños, niñas y adolescentes no deben ser víctimas de ninguna forma de violencia, explotación, abuso o negligencia. ¿Cuánto no tiene todavía la sociedad que dar cambios en relación a eso? No son pocas las madres que de cuando en cuando le dan un golpetón a un niño, ¿no? Y digo madre por decir algo, pero madres, adultos, escuela, digamos, el abuso, la violencia física, la violencia sexual sigue presente en la vida de niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Y eso
es contrario totalmente a lo que dice la legislación, ¿no? Y una última y tercera cosa es que yo creo que es importante, ¿verdad? Que nombrando el documento que mencionaba de la memoria y cuenta, wow, necesitamos más transparencia en cuanto a la información. Necesitamos estadísticas, necesitamos que si esas políticas se generen sobre la base de información clara, disponible para todo el mundo, disponible para una sociedad que pueda reclamar qué se hace, qué no se está haciendo y cuánto se está cumpliendo de la convención y de la LOC. Entonces, para mí, a lo mejor estoy quedando con muchas cosas todavía en el tintero. Ojalá podamos tener una siguiente sesión, Pues, pero hago relevancia sobre esos tres aspectos: política, normas e información clara para las mejores decisiones, tanto a nivel de políticas de protección como incluso a nivel de protección inmediata de niños, niñas y adolescentes. Delia, muchas gracias. En la absoluta seguridad, creo que vamos a tener que organizar, no digamos otros podcasts, desde luego que lo haremos, pero también muchas otras cosas, porque creo que el tema lo merece, y más en esta fecha tan significada de una ley en la perspectiva de 25 años y con el privilegio de escuchar a quienes fueron actores de aquel proceso. Y lo agradezco a nombre de nuestro auditorio muy especialmente. Y quisiera cerrar con la profesora María Gracia Moraes con la misma pregunta, una pregunta a título de recapitulación. Yo sé que es un atrevimiento, un balance del estado del arte a la perspectiva de un cuarto de siglo. ¿Qué cabría por hacer? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué se ha avanzado? ¿Y en qué deberíamos innovar para terminar este programa de este día? Profesora Moraes. Aquí hay que destacar épocas. Los primeros 3, 4 años de la LOCNA fueron años de construcción. El sistema de protección integral diseñado en la LOCNA era absolutamente revolucionario. Era un sistema descentralizado, con instituciones nuevas, con jueces nuevos, con funciones nuevas de la sociedad civil, y se arrancó. La ley se aprueba en el 98, entre vigencia en el 2000, y ahí viene el gran problema, ¿no? Eso coincide con el comienzo del gobierno de Hugo Chávez, y la ley estaba absolutamente a contrapelo de lo que era su proyecto político, empezando por la descentralización. Y entonces la ley, vamos a decir así, medio nace muerta, ¿no? Pero hubo un gran impulso de implementar. De este momento se rescata algo definitivo. 2 puntos. Primero, el niño pasó a ser en la mentalidad del venezolano sujeto de derechos. Y esto no se ha perdido nunca. Y esto es, a pesar de todos los avatares, esto no se ha perdido nunca. Si bien es cierto, el proceso de formación de todos los operadores del sistema duró por algunos años. Fue un proceso intenso, maravilloso, compartido, y eso duró. La ley tenía dolientes, pero no resistieron. No resistieron. Entonces, después de la reforma de 2007, UNICEF contrata el centro para hacer un análisis de lo que había pasado con la ley. La ley contradecía lo que era el proyecto político de Hugo Chávez. Así que no tenía vida. Está documentado que del día que nació, ellos decretaron la muerte de la LOCNA, y solo no la mataron porque había muchos dolientes. Pero la sociedad civil, otra cosa que logramos es que la sociedad civil nunca dejó de entender su papel. No lo pudo ejercer por las razones que sabemos, pero siguen comprometidas. Entonces, esa es una base muy sólida que va a sostener lo que hay que hacer, que es rehacer. Pero teniendo la convicción implantada desde hace 26 años, que no se perdió, de que el niño es sujeto de derechos y de que la sociedad civil es corresponsable de la garantía de esos derechos, cuando todo eso se retome, entonces rápidamente se podrá reconstruir. Además, ha pasado mucho tiempo. 26 años es mucho tiempo.
Entonces, todo aquel personal que fue formado al comienzo o está fuera o se ha jubilado o sea todo. Entonces, lo que habría que retomar es el replanteamiento modernizado, oxigenado de lo que es la protección integral. Rehacer este concepto en Venezuela para todos los operadores del sistema de protección. Y especialmente los del ámbito penal adolescente, María Gracia. No, pero eso es el acabose, ¿no? Es decir, hace 2 años hicimos un trabajo también para UNICEF que tenía otra finalidad, pero cuando uno avanza en un trabajo, descubre cosas impresionantes. Yo no fui a Venezuela hace 2 años para descubrir lo que voy a decir ahora, pero en el proceso lo he descubierto. El sistema penal para adolescentes, el sistema penal para adolescentes está absoluta y totalmente destruido. Así de sencillo. Y por las razones que aquí no hay tiempo para contar, pero la tenemos, la sabemos. Y son razones de fondo y de peso. Entonces yo creo que de aquí en adelante hay que reconstruir, amigos, pero tenemos con qué reconstruir. María Gracia, muchísimas gracias. Querida Delia, muchísimas gracias. Gracias a usted. Es el momento de expresarle las gratitudes a quien corresponde. Desde luego a 2 investigadoras de esta casa, a Carla Serrano y a María Gabriela Cueva. Desde luego a Alejandro Bauza y a Anselmo Cuello. Y desde luego a quienes nos han acompañado hoy. Yo estoy consciente de que estamos muy lejos de haber agotado un tema de esta envergadura, pero si pretendíamos hacer un homenaje, y era lo personal lo que a mí me motivaba de muy especial manera a lo que fue un hito en la historia de este instituto, de esta universidad, pero desde luego de una materia tan particularmente relevante y con la que todavía estuve sensibilizado por algo que me van a permitir. Yo era consultor jurídico en el Ministerio de la Familia cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo facultativo, y quiero rendir recuerdo a quien era la ministra en ese momento, que fue la primera ministra del Trabajo que tuvo Venezuela, de quien yo tuve a honra ser su director del trabajo, y que después me dijo que la acompañara en el Ministerio de la Familia, estando yo muy lejos de ser experto en esos temas. Me refiero a Marisela Padrón Quero, investigadora del CENDE, de la Universidad Central de Venezuela. A todo nuestro auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos para seguir haciendo posible este proyecto que nos entusiasma, que procuraremos ir mejorando, hacerlo mejor, más atractivo, pero que de luego ya va dejando parte modesta, como fin de cuentas parte de la historia vivida de este instituto, y lo digo con profundo orgullo bucavista de haber tenido esta mañana aquí a María Gracia Moraes y a Delia Martínez, quienes reitero que esta es su casa y que esperamos tenerla por aquí muchas veces. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y un abrazo fuerte y venezolano, mi querida María Gracia, de esta tu tierra. Muchas gracias. Un abrazo.